Bienvenidos a clase de lenguaje. Bienvenidos chicos. Hoy vamos a hablar acerca de los textos narrativos. Y antes de todo, para comprender este tema, tenemos que saber qué es una narración. Una narración es un relato. Sí, es un relato que puede ser oral o puede ser escrito. Oral, cuando hablas y compartes de una historia, de un cuento, de una leyenda, con tus propias palabras a tus amigos. O bien puede ser escrito, cuando tomas un libro y lees la historia, el cuento o la fábula que más te guste. Entonces, narración es un relato oral o escrito. Pero hay mucho por saber acerca de las narraciones de un texto narrativo. Por ejemplo, que la narración puede ser un relato real, sí, algo que te puede ocurrir. Por ejemplo, cuando entras a casa y le cuentas a mamá todo lo que has hecho durante el día con tus amigos, cómo tus amigos jugaron, rieron y compartieron aventuras contigo. Eso es una historia. Entonces, una narración puede ser real, ejemplo, una historia. O también puede ser imaginario. Sí, este relato puede ser imaginario, como el cuento de Caperucita y el lobo. ¿Sí? ¿Por qué es imaginario? Porque solo en nuestra imaginación los globos pueden hablar, los animales en la vida real no hablan. Esto ocurre tanto en los cuentos, en las fábulas como en las leyendas, donde seres inanimados pueden hablar. Y estas acciones solo ocurren en nuestra imaginación. Entonces, un ejemplo de un relato que es imaginario son un cuento, una leyenda o una fábula. Pero no solamente esto son características de una narración, no solamente son cosas que identifican a una narración, también los elementos que contiene una narración. Los elementos de un texto narrativo pueden ser los personajes. ¿Y quiénes son los personajes? Son los participantes en el relato. Por ejemplo, en el cuento de El lobo y los tres cerditos. Aunque aquí solo hay dos. ¡Corran, cerditos, que se los coma el lobo! Que se los come el lobo. Bueno, estos son los personajes del cuento El lobo y los tres cerditos. También el segundo elemento de un texto narrativo es la acción. ¿Qué es la acción? Bueno, la acción es lo que hace o le sucede a cada personaje. Por ejemplo, en el cuento del lobo y los tres cerditos, el cerdito más pequeño, ¿qué hizo? Hizo una casa de paja. ¿Qué le sucedió? El lobo se la derribó. Y en el caso de el cerdito mediano, ¿qué hizo? Hizo una casa de madera. Pero, ¿qué le sucedió? El lobo también le derribó la casita. Y al cerdito más grande, al mayor, ¿qué hizo? El cerdito mayor hizo una casa muy fuerte de ladrillos. ¿Qué le sucedió? El lobo intentó derribar su casita, pero no lo logró. Sopló y sopló y su casa no fue derribada. Así que aquí este es un ejemplo de este elemento, la acción, lo que hace cada personaje y lo que le sucede a cada personaje.
El tercer y último elemento de un texto narrativo es el lugar. ¿El lugar? ¿Y qué es el lugar? Bueno, es donde ocurren las acciones, ¿verdad? Y en este caso, en el cuento del lobo y los tres cerditos, ¿dónde ocurrieron todas las cosas? ¿Dónde fue que los cerditos hicieron sus casitas? ¿Dónde fue? Fue en el bosque. ¿Dónde fue que el lobo intentó derribar sus casas? En el bosque. Así que el lugar es donde ocurren las acciones. Hemos visto los elementos de un texto narrativo, pero debemos recordar: 1. Que la narración es un relato oral o escrito. Número 2. Que puede ser un relato real o imaginario. Y número 3. Que la narración tiene 3 elementos: personajes, acciones y lugar. Hemos terminado nuestra clase, pero antes de terminarla o darla por concluida, vamos a hacer en nuestras casas esta actividad. Así que, chicos, vamos a poner en práctica lo aprendido. Con esta actividad, número 1, escribirás en tu cuaderno una historia o un cuento. Cuando hayas terminado, vamos a hacer el número 2. Completa el siguiente cuadro con cada personaje del relato. Es decir, en tu historia habrán personajes. Así que, con cada uno de los personajes de tu historia o del cuento que escribas en tu cuaderno, vas a hacer un pequeño cuadro donde hay personaje, acción y lugar.